Hola, saludos de vuelta. Esta es la segunda parte de el espacio de formación bíblica, donde en el video anterior hablamos acerca del dar con alegría y cuál es la actitud de todo creyente respecto a ofrendar generosamente. Abordamos los temas de diezmos y ofrendas desde una perspectiva bíblica y entendimos algunas cosas importantes de conocer para poder entonces hablar de ese contexto que dimos alrededor de 2 Corintios capítulo 9 versos 6 al 8, donde dijimos, y esto es lo que nosotros creemos como iglesia, es dar con alegría. Ese es el principio sobre el cual nosotros entonces nos regimos acá como iglesia local. Esta segunda parte, entonces si usted está llegando acá, mi recomendación sería asegúrese que vio la primera parte y si no, entonces que haga una pausa en este momento, vea la primera parte de este tema, de dar con alegría, y entonces una vez que haya visto la primera parte, para que tenga claro los conceptos que yo voy a dar por sentados hoy, usted pueda entonces también retomar esta segunda parte y ver todo el concepto completo. Entonces, la última vez que estuvimos hablando de este tema, estuvimos girando alrededor de dos premisas. Todo lo que tengo proviene de Dios y todo lo que hay es de Dios, le pertenece a Él. Entonces, esas dos premisas nos dieron un contexto sobre el cual desarrollamos y abordamos los temas de los diezmos y las ofrendas. Un tema entonces que para muchos es medio tabú o medio complicado de abordar. De la misma manera, entonces, vamos a sentar dos premisas para desarrollar esta segunda parte, donde vamos a continuar hablando sobre lo que es dar con alegría, pero esta vez vamos a abordar entonces el tema de la mayordomía y algunos principios bíblicos de administración de nuestros recursos. Entonces, vamos a partir, número uno, a partir de esta premisa. Los diezmos y las ofrendas no se trata o no tiene que ver necesariamente con dinero o no exclusivamente con dinero. Nosotros entonces vamos a entender que no solo poseemos dinero, hay otro montón de cosas que nosotros podemos tener como tiempo, atención, recursos, oportunidades, conocimiento, mano de obra. Es decir, hay muchas otras formas o maneras de dar con alegría que no se limitan necesariamente a un tema de dinero. ¿Okay? Lo segundo, entonces, que vamos a ver, y es la segunda premisa, Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Y esto es muchas veces algo que nos choca y nos es difícil de comprender, porque la realidad es que Dios no necesita dinero de parte de nosotros. Primero, no necesita nada de nosotros y mucho menos nuestro dinero. Sería la manera correcta de decirlo. ¿Por qué? Porque Dios no va a usar así dinero para irse a comprar él cosas. Dios no necesita su dinero ni mi dinero porque a fin de cuentas lo que usted y yo tenemos es de Él en primer lugar. ¿Okay? Es por eso que entonces el dar con alegría parte de un principio de generosidad. Era lo que veíamos en el video anterior. Es una respuesta del corazón, es una respuesta automática, es una respuesta orgánica y natural que nos mueve entonces a darle a Dios lo que le corresponde en primer lugar. Es decir, a fin de cuentas, todo le pertenece a Él. Y simplemente lo que yo estoy haciendo es dándole a Él lo que Él me ha dado a mí. Lo cual entonces nos pone el contexto de justo lo que vamos a conversar. Porque entonces si todo es de Dios y todo proviene de Dios y todo le pertenece a Dios, entonces ¿por qué Dios me da a mí dinero u otros recursos? Pues sencillo, ahí es donde vamos entonces a introducir el concepto de mayordomía. En términos de conceptos bíblicos, la mayordomía, podemos ir nuevamente al diccionario bíblico y vamos a encontrar que este concepto se define como la responsabilidad de administrar todos los recursos de la vida. Nótese que no dice los dineros, todos los recursos de la vida para la gloria de Dios, reconociéndolo primeramente como el proveedor de todas las cosas y segundo,
como dueño y señor de todo lo que recibimos. Entonces, a partir de esta definición, nosotros vemos que la mayordomía es esa responsabilidad que usted y yo tenemos de entonces administrar responsablemente y correctamente los recursos que Dios pone en nuestras manos. Este término griego que se utiliza o que se traduce como mayordomía aparece por primera vez, por ejemplo, en Lucas 12:42 y se refiere a un mayordomo fiel y prudente. Es decir, está poniendo énfasis en lo que es una persona, es decir, el mayordomo. Otras formas o otros usos de este vocablo también se encuentran en el Nuevo Testamento, solo que a diferencia de este de Lucas, que enfatiza en la persona, donde habla de un mayordomo bueno y fiel, enfatizan más bien entonces estas otras aplicaciones la tarea o la responsabilidad que se le ha dado a esta persona. Entonces hablamos de mayordomía o la responsabilidad de ser buenos mayordomos, de administrar correctamente los recursos que Dios pone en nuestras manos. Entonces, ese término griego es oikonomos y entonces se refiere tanto a la tarea como a la persona que desempeña esta tarea o incluso al lugar en que se desarrolla. Aplica exactamente para todos. Ustedes pueden buscar también, les doy algunas otras referencias, Lucas 16, 1 Corintios 4, Tito capítulo 1, 1 Pedro capítulo 4. Usted va a encontrar ahí el concepto de mayordomía, este vocablo siendo utilizado, y le doy estas referencias porque usted va a poder entonces ver un poquitito mejor este concepto, las aplicaciones y las maneras o los contextos en que se está utilizando, porque entonces esto también es lo que le va a permitir a usted poder comprender mejor a qué se refiere completamente el texto. Otras citas que entonces lo que nos pueden ver cuando hablamos de administración de recursos, podemos entonces ir a Lucas 16, versos 10 y 11. Podemos también hablar de conceptos como la planificación y entonces podemos ir a Génesis 41, versos 34 al 36. O podemos incluso hablar de presupuestos en términos de el contexto que nos da Lucas capítulo 14, versos 28 al 30. Estos son simplemente citas o referencias bíblicas donde usted podrá entender mucho mejor por qué es que hablamos de mayordomía y ese concepto se aplica en diferentes áreas de lo que nosotros coloquialmente conocemos como administración o la parte financiera de la administración. ¿Okay? Teniendo entonces claro que nosotros somos mayordomos de Dios, eso quiere decir que nada de lo que tenemos nos pertenece, somos simplemente administradores de lo que Dios vaya a poner en nuestras manos. Poco o mucho, no nos corresponde nada a nosotros, no es nuestro, es simplemente nuestra responsabilidad administrarlo. Y partiendo de ese principio, lo que tenemos que entender es esto. Dios entonces no espera que le devolvamos en forma de diezmos y ofrendas parte de lo que Él nos está dando. Él lo que espera es que entonces utilicemos absolutamente todo para que entonces nosotros le demos gloria. Es decir, Dios no espera que de lo que Él nos dé le demos el 10% de vuelta como hacían en el Antiguo Testamento por cumplir con el antiguo pacto en donde la ley de Moisés exigía y demandaba que dieran por obligación un 10%, que veíamos entonces el video anterior que ni siquiera era un 10, era muchísimo más de un 10 a fin de cuentas. Nosotros ahora vemos que entonces Dios lo que espera realmente es que usted tome ese 100% de lo que Dios le da y lo utilice para su gloria, lo utilice para cumplir sus propósitos específicamente. Aquí es donde podemos utilizar un ejemplo de algo que es muy común para nosotros. Es el grafiquito este del PAI. Nosotros casi siempre cuando hacemos un presupuesto familiar o tratamos de ordenar nuestras finanzas, lo que hacemos es, primeramente, y es como automático, vamos entonces a tener que el PAI representa el 100% de lo que recibimos, entonces automáticamente definimos un 10% para Dios y lo que vamos a hacer es que el otro 90% lo vamos a distribuir en categorías o prioridades. Y a esto me refiero con comida, educación,
préstamos, ya sea para la casa, para un carro, algunos ahorros, viajes, gustos que nos queramos dar, etcétera, etcétera. Entonces, en el mejor de los casos, usted lo que hace es que toma el 90% después de haber apartado un 10% para Dios y entonces lo distribuye según las prioridades. ¿Okay? El problema con este acercamiento es que entonces usted está asumiendo, consciente o inconscientemente, puede ser, que el 90% restante es suyo. Y ahí es entonces donde nosotros rompemos aquí el tabú. Porque no es entonces que del 100% saco el 10 que le pertenece a Dios y el 90 entonces asumo que es mío y lo puedo entonces gastar como yo quiera. No es así. La perspectiva de mayordomía es o parte de un principio donde yo como mayordomo entiendo que el 100% de lo que tengo le pertenece a alguien más. En este caso, a Dios. Por lo tanto, a la hora de distribuirlo, a la hora de administrarlo, a la hora de organizar estos recursos que tengo que hacerlo entonces pensando no en mis prioridades, no en lo que yo quiero, sino pensando en las prioridades del dueño, en lo que el dueño quiere o espera que yo haga con ese dinero. Es por eso que aquí entonces, en lugar de preguntarnos qué es lo que yo puedo hacer con mi dinero, y note el énfasis en nuestro dinero, debo más bien entonces preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que haga con su dinero. Y ahí es entonces donde vea cómo nos cambia la perspectiva en nuestra conversación. No es entonces, ok, ya una vez que aparto lo que le corresponde a Dios, un 10 o un 8 o un 12, no importa, ya aparté una porción para Dios, ahora entonces lo que queda es mío. No podemos pensar de esa manera. Porque el detalle que tenemos que ver acá es que entonces cuando nosotros como discípulos aceptamos el llamado de seguir a Jesús, la mayordomía no es una opción, no es algo que yo puedo escoger o desechar, es algo que yo tengo que asumir, es una responsabilidad que viene dentro de todo creyente, dentro de todo discípulo, que entiende que entonces a partir de esta relación que tenemos con Dios, entendemos que todo lo que proviene de Dios le pertenece a Él. Todo lo que Dios me da es suyo. Y todo lo que entonces tengo no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Él. Y yo simplemente soy un administrador de todos esos recursos que Él me da. ¿Okay? A partir de ahí entonces vamos a tomar, a retomar un poquitito el concepto del diezmo o de este 10% que automáticamente está en nuestra cabeza producto de la tradición religiosa. ¿Okay? Si entendemos entonces este principio de mayordomía y entendemos que los diezmos y ofrendas no giran solo alrededor del dinero, en teoría, nosotros tendríamos que asumir esto. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Por lo tanto, deberíamos darle una porción de todo lo que tenemos a Dios. Eso incluye entonces ropa, comida, objetos, lujos, tierras, negocios, empresas, libros, es decir, todo lo que tenemos, una porción debería estar dedicada a Dios. Por eso es que nótese que verá lo que conversamos en el video anterior, no necesariamente podemos aplicar la ley de Moisés tal cual a nuestro contexto hoy. ¿Por qué? Porque no se traduce de la misma manera. Yo no puedo entonces aplicar algo que no es, que no calza en el contexto de hoy. ¿Okay? Un ejemplo entonces sencillo para ilustrar el por qué no. De todo lo que tengo, voy a tomar entonces mi tiempo. Si yo tengo entonces en el día 24 horas que el Señor me regala de vida, si yo soy legalista y asumo esa ley del 10%, entonces yo en teoría debería darle a Dios el 10% de esas 24 horas. En otras palabras, 2.4 horas de mi día deberían estar apartadas para Dios y deberían ser para Él. Ahora, haga usted sus matemáticas. Saca usted de su día 2.4 horas para Dios, para cumplir sus propósitos, para dedicárselas a Él, simplemente incluso para estar con Él. ¿Verdad que no es así? Vea que entonces el ejercicio es, si son 2.8 horas diarias, a la semana
Son 16.8 horas que deberíamos haberle dedicado a Dios a la semana. Pero vea, la realidad es que muchos hoy batallan para sacar 1 hora para dedicarle al Señor en la semana. Para dedicarle 1 hora, un día a la semana, para entonces congregarse, para estar en comunidad, para ir a la iglesia, para hablar con Él, para orar, para hacer lo que sea que gire alrededor de su concepto de ser creyente o de ser cristiano. ¿Se da cuenta entonces cómo estas matemáticas no nos calzan necesariamente con lo que nosotros a veces decimos, que hacemos o creemos? Es más, aquí es donde nos damos cuenta que esta matemática no es ni siquiera exacta, porque ya incluso estamos hablando que son 16.8 horas a la semana dedicadas a Dios. Eso es 0.7 días en una semana que deberíamos dedicarle a Dios. Pero incluso nosotros entendemos desde el concepto de la creación que Dios durante 6 días trabajó y hizo uno para descansar. Y a nosotros nos pide entonces que haya un día dedicado al Señor. Un día. No 0.7, no unas cuantas horas, un día completo. Aquí el principio, que es lo que yo quiero ilustrar, es que entonces dése cuenta que este concepto de aplicar el 10% de diezmar, que es el concepto que muchos tenemos, no aplica tal cual. Porque si lo hiciéramos así religiosamente, si lo hiciéramos tal cual, nos damos cuenta que entonces no solo en muchos casos es imposible, sino que también muchas veces no lo hacemos. Ni siquiera estamos haciendo algo como eso. 2.8 horas al día está sacando para Dios. Saque las cuentas y de la misma manera hágalo con ropa. De las 10 camisas que tiene o de las 10 blusas que tiene, una debería ser para Dios. Cuando vamos al súper, de la canasta de limones, de la bolsita, de los 12 limones, 1.2 debería ser para el Señor. Son ejercicios prácticos donde nada más lo que quiero ilustrar es el concepto, donde entonces cuando hablamos de sacar el diezmo o cuando hablamos de sacar esa 10ª parte de lo que Dios nos da, ni siquiera lo estamos cumpliendo. Muchas veces no solo entonces fallamos en aplicar el concepto, sino que muchas veces lo estamos haciendo mal porque ni siquiera lo estamos entendiendo correctamente. Desde la perspectiva que podemos compartir entonces a partir de esto, este es el ejercicio que Dios está haciendo con su pueblo. Cuando puso entonces esto en la ley de Moisés y los ponía a cumplir con esa 10ª parte cada año, de ir y llevar el 10% de todo lo que sus campos producían, de los rebaños, de los ganados, etcétera, etcétera. Es como si Dios estuviera diciéndole esto a su pueblo. Puedes darme de manera consistente, ojo, regular, continua, sin parar, puedes darme de manera consistente un 10% de todo lo que tienes para mis propósitos. Y ojo acá, vuelvo a repetir la pregunta porque ahí es donde usted y yo tenemos que aprovechar el ejercicio y hacerlo personal. ¿Puede usted darle a Dios hoy, de manera consistente, un 10% de todo lo que usted tiene para que sea cumplido sus propósitos? No para lo que usted quiera, no para lo que usted crea que conviene o es mejor, para los propósitos de Dios, para que lo que usted le da a Dios cumpla con su voluntad. ¿Cuál cree que fue la respuesta en el pueblo de Dios? ¿Cuál sería su respuesta ante esta pregunta? La realidad es que entonces muchos fallamos en esta simple prueba porque nos estamos dando cuenta que no lo estamos cumpliendo. No a ese nivel, no con ese principio de entonces buscar la voluntad de Dios en lo que hacemos. Y aún así entonces nos preguntamos, ¿verdad? Muchos, ¿por qué es que no tenemos más? Si no podemos ni siquiera cumplir con algo tan simple, ¿cómo vamos a pretender que Dios nos dé todavía mucho más? Como muchos corazones anhelan o como muchas personas quisieran que se incremente sus posesiones o lo que tienen. ¿Se da cuenta entonces cómo nosotros como seres humanos estamos tan aferrados todavía a ese egoísmo que hay dentro de nosotros? Seguir pensando entonces en que es nuestro dinero, seguir pensando en que son nuestros recursos, seguir asumiendo que es para que entonces podamos hacer lo que nosotros queramos. No se trata de eso, familia. Se trata de entender entonces de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios
Y como le pertenece a Dios, lo único que Dios quiere es que entonces lo administremos según sus propósitos. No los nuestros, según sus propósitos. Y que lo hagamos claramente de una buena manera, de una manera correcta. Y que seamos entonces buenos mayordomos, buenos administradores. La, 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 la base fundamental que quisiera tal vez dejar claro entonces en este concepto de dar con alegría sigue siendo el 100% de lo que tenemos le pertenece a Dios. Por eso es que damos con alegría, porque todo le pertenece a Él. Comparto con ustedes Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 12 al 14. Dice entonces el autor, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos las gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Verso 14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que entonces podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad que tú eres dueño de todo y de lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Me encanta aquí porque entonces al final, después de exaltar, después de mostrar gratitud, después de mostrar apreciación, vemos entonces que aquí lo que tenemos el autor es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Quién soy yo entonces? ¿Quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Y entiende la raíz de todo. En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Todo proviene de Dios, todo le pertenece a Dios. Entonces ahí surge una pregunta que es muy obvia y nos puede también hacer reflexionar, porque entonces si todo le pertenece a Dios, efectivamente, ¿por qué Dios pidió a su pueblo originalmente que le dieran una décima parte y no el 100%? Interesante, ¿no? Un par de respuestas que nos ayudan a entender el contexto. Número uno, podríamos asumir entonces que Dios lo hizo para desarrollar su carácter, su habilidad, su deseo, es más, su voluntad para poder dar. Y nosotros entonces podemos hacer el ejercicio de la misma manera. Vea que no estamos buscando replicar la tradición, lo que estamos buscando es entender el principio de la actitud que nace en nuestro corazón de dar generosamente, de dar con alegría. Entonces, ¿por qué Dios pediría que le demos una parte si todo le corresponde a Él? Sencillo, para entonces trabajar en nosotros el carácter, para ver entonces ese deseo, esa voluntad que nace en nosotros de querer dar, primeramente. Y número dos, es entonces también para enseñarnos a administrar, para que podamos dar, perdón. Enseñarnos a administrar bien para que podamos dar. ¿Por qué? Porque muchas veces no damos porque no tenemos. O decimos, no que lo tratemos de justificar, pero muchas veces nos escondemos detrás de eso. Como tengo muy poco o como no tengo nada, entonces no puedo dar. Y eso es una posición muy cómoda y muy lejos de la realidad. Dios entonces busca que su pueblo entienda que si puede entonces aprender a administrar bien sus recursos, puede asumir que va a haber incluso hasta para dar y para compartir con otros. No solo para suplir las necesidades de cada persona, sino que también va a haber de más para entonces poder compartir y dar a otros. Y aquí es entonces donde viene el principio que hay detrás del diezmo, un ejercicio que podríamos llamar un entrenamiento de parte de Dios para su pueblo. Si nosotros entonces somos capaces de lograr administrar fielmente ese 10%, Dios entonces va a poder confiar en nosotros para estar seguro de que vamos a administrar fielmente el otro 90%. Pero si fallamos en la prueba y no logramos ser capaces de administrar lo poquito que Dios nos da, ahora Dios cómo puede asumir que vamos a hacerlo con el 90% que queda. No es ni siquiera, es algo que usted ni yo pensaríamos en darle a alguien, mucho menos Dios va a poder confiar en que nosotros lo vayamos a poder hacer. Y aquí es entonces donde vemos, si nosotros no somos capaces de administrar ni siquiera una décima parte de lo que Dios nos da, muy probablemente lo vamos a perder todo. El resto lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque no lo vamos a saber administrar.
Y ese es el caso de muchos de nosotros, donde entonces terminamos en quiebra, o hemos estado en quiebra, o vamos a estar en quiebra, y aún así entonces nos preguntamos por qué. ¿Por qué es que no alcanzó el dinero? ¿Por qué es que no hubo suficiente? ¿Por qué es que ya no tenemos como antes sí teníamos? Y me encanta porque vea que esto no es solo la realidad para muchos de nosotros en términos de finanzas familiares, sino que vea lo que dice entonces también la Biblia. Ageo capítulo 1 versos 5 y 6. Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Dígame si no, ese es el caso de muchos de nosotros. O lo ha sido, o preocupémonos porque lo puede llegar a ser. Muchas veces nosotros sentimos que como llega el salario se va, no han pasado ni 2 días y usted ya pagó sus deudas, sacó los compromisos de pago y no quedó absolutamente nada. O lo que queda ni siquiera da para el resto de la quincena o para el mes. Dice entonces al jornalero se le va su salario como por saco roto. No logramos entonces encontrar satisfacción, no logramos ver la plenitud. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando bien el principio de administración, de mayordomía, de saber que entonces como los recursos vienen de Dios, tengo que administrarlos de la mejor manera, tengo que administrarlos según sus propósitos, no según mi voluntad, no según mis propósitos, no según mis ideas, sino según lo que Él quiere para nosotros. Y ahí es entonces donde quisiera compartir algunos principios de administración desde una perspectiva bíblica, basándonos en una historia que vamos a encontrar en Mateo 25, donde entonces nosotros podemos ver cómo los principios de administración que usted va a encontrar en muchos libros de finanzas, en muchos congresos de cómo manejar finanzas saludables, en libros de gerencia de proyectos, etcétera, etcétera, aplican siempre en cuanto a buenos administradores. Y nosotros podemos entonces, a partir de ahí, encontrar cómo podemos ser buenos mayordomos. Entonces, Mateo 25 nos narra entonces la historia de lo que se conoce como la parábola de los talentos. Y quizás es una historia que usted ha escuchado. Entonces, lo que nos narra es que hay un hombre que entonces tiene recursos y llama a 3 de sus obreros. A uno le da 5 talentos, a uno le da 2 talentos y a otro le da solo 1 talento. O 5 monedas, 2 monedas y 1 moneda. Dice entonces el verso 19, después de mucho tiempo, el amo se había ido, el dueño había salido de viaje. Dice, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que entonces rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Dice entonces otras versiones para que entonces le rindieran un reporte de qué era lo que habían hecho con lo que les había dejado. Y aquí es entonces donde vemos el primer principio de administración y también de buenos mayordomos, y es la rendición de cuentas. Como los recursos no son nuestros, el dueño va a querer un reporte. El dueño va a querer saber que su inversión, o que su dinero, o que sus recursos, o que sus cosechas, que sus productos están siendo bien administrados. Ahora, Dios no nos está pidiendo un reporte y no es que cada semana nos llama ahí para rendir cuentas, pero lo que tenemos que asumir es que como cualquier otra empresa lo haría, como cualquier jefe nos pediría a nosotros que le demos cuentas del trabajo que estamos haciendo, de la misma manera algún día Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Así como entonces este hombre se fue de viaje y luego regresó y le pidió a sus obreros que rindieran cuentas, de la misma manera Cristo va a venir en un tiempo futuro, muy cercano quizás, y va a pedirnos cuenta de todo lo que nos ha puesto en nuestras manos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Veamos ahí porque es donde se desarrolla la historia. El segundo principio que vamos a ver acá, a partir de esta historia, es que entonces para que el dueño deje sobre estos 3 obreros sus recursos, o lo que tiene, o su dinero, o sus talentos, tenemos que entender que hay un principio de honestidad. Tiene que ver entonces con este principio que usted y yo sabemos que es, tenemos que ser transparentes y tenemos que confiar el uno en el otro. El dueño no siempre va a estar.
Y aquí efectivamente, como lo dice la historia, el dueño se fue de viaje. Y el dueño lo que espera es que estos obreros entonces sean honestos. Proverbios 19:22 dice: lo que se espera del hombre es lealtad, y más vale ser pobre que tramposo. Gran lección de vida por sí sola, pero veámosla bien en el contexto. Aquí entonces vemos que el hombre se fue de viaje y nada más tuvo que confiar en que estos hombres iban a ser honestos, estos obreros. La diferencia de nosotros con Dios es que Dios todo lo ve. Con Dios nosotros no podemos ser tramposos. Con Dios nosotros no podemos ser hipócritas, porque sabemos que Dios todo lo ve. Dios está ahí viendo hasta las intenciones de nuestro corazón, dice la palabra. Así que tenemos que estar seguros de que seamos honestos siempre. La segunda característica de un buen mayordomo. El tercer principio de administración es la diligencia. Y la diligencia siempre es de esa palabra como de domingo, esa palabra muy elocuente, muy bonita, que entonces hay que buscar la definición para entender bien qué es. Y nos habla entonces de cuidado, de prontitud, de agilidad y de eficiencia con que se lleva a cabo una tarea o una gestión. Es decir, las personas debemos ser diligentes, debemos entonces actuar de manera diligente. Y eso es lo que nos está mostrando la historia. Veamos entonces, el dueño les da entonces 5 talentos, 3 talentos, 2 talentos y 1 talento a sus 3 obreros. Se va y veamos qué es lo que hacen estas personas. Recuerde, la expectativa es que hayan actuado con diligencia. Dice Mateo 25 estamos, vamos al verso 24. Pero el que había recibido 1000 monedas, llegó y dijo: yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo, escondí tu dinero en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y así, al venir yo, hubiera recibido lo que es mío, pero también los intereses. Entonces vemos que este obrero, perdón ahí la confusión, porque a veces está como un talento, o en este caso como 1000 monedas. El asunto es que le devolvió lo que le había dado inicialmente. ¿Okay? Le dio un talento, le devolvió un talento, le dio 1000 monedas y le devolvió 1000 monedas. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá entonces? Que no hubo diligencia. No hubo esta oportunidad entonces donde el obrero buscó entonces una manera de actuar de manera diligente con los recursos que el Señor le había dado. Y simplemente le dice: aquí está lo que usted me dio. Y entonces vemos donde el Señor claramente se molesta y le pregunta que por qué no hizo, si sabía cómo iba a actuar, que por qué no hizo lo que correspondía. Este es un principio clave en administración, y de la misma manera es en cualquier mayordomo, en cualquier buen mayordomo, es la forma correcta de decirlo. Porque lo que Dios espera de nosotros es que se multipliquen esos talentos, que se multipliquen esos recursos que Él ha puesto sobre nosotros. Los otros dos hombres, podemos devolvernos al verso 16, dice: el que había recibido 5000 monedas, negoció con ellas y ganó otras 5000. Asimismo, entonces, el que había recibido 2000 monedas, ganó también otras 2000. Esto entonces lo que vemos es la proactividad, esa diligencia. Recuerde que era lo que nos decía la definición: el cuidado, la prontitud, la agilidad, la eficiencia con que se administran los recursos que Dios pone en nuestras manos. ¿Okay? Eso es lo que Dios espera de nosotros, seamos diligentes. Y lo que vamos a ver es entonces lo que le dijo a estos otros dos hombres: siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, ahora entonces te voy a poner sobre lo mucho. Y es entonces el cuarto principio que vemos acá. Y en realidad es cuarto y quinto, porque son dos conceptos que vemos en administración que aplican de la misma manera en la mayordomía, porque es el concepto de fidelidad y de integridad. En otras palabras, es el principio de confianza que hay detrás de una tarea que se nos es encomendada. ¿Por qué? Veamos entonces versos 21
Y también se repite nuevamente en el 23, que era lo que les decía. Señor, usted que me dio 5,000, aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe entonces se vuelve y le dice, eres un muy buen empleado, un empleado bueno y fiel. Y ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré entonces ahora a cargo de mucho más. Esto es otra versión y lo que nos habla es entonces de esa recompensa que recibe esta persona por su fidelidad. Pero vemos que entonces no solo está siendo fiel, es decir, no solo está haciendo lo que el Señor esperaba, sino que dice, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000. Estamos entonces hablando de que está siendo íntegro, está siendo claro, está dándole al Señor lo que le corresponde. Porque Él pudo haber dicho, bueno, usted me dejó 5,000, gané 1,000 más y entonces se deja la porción, que eso es lo que terminan haciendo muchos y usted y yo lo sabemos. Esa codicia, esa avaricia siempre lleva a tratar de dejarme mi beneficio. Pero le dijo, aquí están, usted me dejó 5,000 y gané otras 5,000. Y aquí tiene usted entonces las 10,000 que le corresponden. Eso no solo demuestra fidelidad, sino que muestra integridad. Porque no se está apropiando de ninguno de los recursos que el obrero entiende no son suyos ni le corresponden. Y esto es algo que nosotros también debemos entender en términos de mayordomía. Nosotros no podemos tratar de administrar los recursos de Dios pensando siempre en que va a haber una porción que me va a ser dada a mí, en que entonces puedo ganar una comisión o puedo quedarme con una parte de esos recursos. Tenemos que entonces ser fieles y tenemos que ser íntegros. Y esto entonces es lo que nos hace no solo buenos administradores con nuestro dinero en términos de finanzas familiares, sino que también son principios bíblicos que podemos aplicar a nuestra vida como creyentes y entonces nos van a convertir en buenos mayordomos, en buenos administradores de los recursos que Dios pone en nosotros. Entonces, a partir de esta historia, yo lo que quiero es que veamos algunas reflexiones finales, porque esto simplemente es para complementar un poco el video anterior. No necesariamente es una continuidad, sino es un complemento de cómo entonces podemos aplicar este principio de dar con alegría. Reflexiones finales, entonces, número 1, el dar es una oportunidad para obedecer a Dios y ver cómo Él obra. Entonces, nosotros cuando escuchamos el dar, siempre vamos a generar cierta resistencia, porque entonces sentimos que es que sigue habiendo obligación. Y entendamos, familia, entendamos, no hay obligación a la hora del dar. Pero sí vemos entonces que hay una gran oportunidad para ser obedientes y ver entonces cómo Dios actúa en nuestra vida. Y eso debería ser una oportunidad que ninguno de nosotros quiera o deba dejar pasar. Número 2, Dios no presiona a las personas para que den. Eso es obra humana. Y lo conversábamos la otra vez y también aprovecho aquí y hago la exhortación, la advertencia. Hay muchas personas que entonces buscan apropiarse de la buena voluntad de muchos a la hora de dar. Pero incluso entonces, ¿qué es lo que hacen? Coaccionan o engañan a las personas para que den por motivos equivocados y de maneras equivocadas. Nosotros vemos que Dios no va a hacer así. Dios no presiona a nadie para que dé. Más bien lo que le dice es, aquí tienes una oportunidad. Y nosotros somos los que entonces podemos aprovechar esas oportunidades para demostrar que somos mayordomos buenos y fieles. Número 3, el dar no es una cuestión de gratitud y no es una cuestión de apreciación. Dios no necesita que entonces yo le dé para que Él se sienta que yo lo estoy tomando en cuenta o para que vea que estoy agradecido o para que vea que estoy mostrando apreciación a Él. El dar tiene que ver entonces con un tema de obediencia y de confianza. De obediencia primeramente porque entonces cuando nosotros obedecemos a Dios, recuerde que lo estamos agradando y le estamos glorificando y es en esencia lo que Él está buscando. Pero también tiene que ver con un tema de confianza, porque al final es lo que entonces muchos de nosotros quedamos como ese caminar a medias, porque entonces decimos creer en Dios, pero no confiamos en Él. Esto que estamos conversando, el dar principalmente, es una de esas oportunidades donde entonces podemos probarle a Dios que confiamos en Él. No solo que decimos creer, no solo que decimos confiar, sino de demostrar en obediencia que estamos confiando plenamente
en Él. Recuerde el pasaje que veíamos anteriormente. Todo le pertenece a Dios. Y simplemente entonces de lo que te hemos dado es porque de ti lo hemos recibido. Confianza plena en Dios. Y número 4, esto es algo y este es el punto creo yo más difícil para todos. Y lo digo con conocimiento de causa, porque también pasé por ahí, tuve mis dudas. En algún momento también fui medio rejego en este tema, pero por eso es que comparto este principio y esta reflexión final. Usted esto no es algo que va a creer hasta que no lo haga. Porque esto no es una cuestión de entendimiento racional. Esto no es una cuestión de simplemente decir, ok, Dios, ahora sí, vamos a ver, lo voy a hacer. No, es hasta que usted no tome la decisión y esté convencido de hacerlo, que entonces usted no se va a enfrentar a esa oportunidad que Dios le va a dar de mostrarle lo que Él es capaz de hacer cuando entonces usted da con alegría. En esto familia tenemos que ver es nunca va a tener sentido para nosotros y no hay nada que podamos decir o hacer que no suene a coacción o que no suene como a torcer el brazo para que lo hagan. Nada va a tener sentido. Nuevamente, esto estamos hablando es algo que tenemos que ver en un plano de fe, porque entonces Dios lo que nada más está diciendo es, si ustedes van a dar, den con alegría. Y lo que pasa a partir de ahí viene solamente del corazón de Dios. Lo que venga a ver, y ahorita lo vamos a repasar, porque la promesa, lo que venga a partir de ahí, viene por gracia, viene simplemente porque Dios se complace en lo que estemos haciendo, pero no porque haya una obligación. Y entonces este principio nunca lo vamos a entender hasta que no lo vivamos. Usted tiene que darse la oportunidad de hacerlo por convicción para que entonces vea realmente lo que Dios es capaz de hacer cuando tiene un mayordomo bueno, fiel, obediente, pero que también confía en Él. Repaso, 2 Corintios 9, versos 7 al 8. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Es una decisión personal y en nuestro corazón. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Verso 8. Y Dios proveerá con generosidad. Ojo, primero viene la promesa, va a haber provisión. Dos, esa provisión va a ser generosa. Esa provisión, dice el texto, es para todo lo que necesiten. Entonces estamos hablando de una necesidad. La provisión va a venir a suplir todo lo que nosotros necesitemos. Y va a venir con generosidad. No simplemente apenas para llegar ahí al gasto. No, va a venir con generosidad. Y entonces vea cómo termina el texto y dice, y entonces tendrán todo lo necesario. Todo lo necesario. No es que va a quedar algo por ahí. Y tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para poder compartir con otros. Y ahí es entonces donde me encanta el principio que hay detrás de dar con alegría. De por eso decir que esto es en lo que creemos. No solo porque lo dicen las escrituras, sino porque entonces cuando lo ponemos en práctica podemos estar seguros de que esto es lo que vamos a ver. Yo soy testigo de eso, sé que hay muchos otros que lo son también y espero que usted pueda hacerlo, pero usted no lo va a creer hasta que no decida hacerlo. Dé con alegría y vea cómo esto es una realidad en su vida. Dios va a proveer todo lo que usted necesita con generosidad y además va a tener todo lo necesario, va a tener bastante de sobra para compartir con otros, para entonces ser de bendición para otros. Que eso es algo que ya también he dicho en otras ocasiones. Estamos diseñados para ser canales de bendición, no reservas de bendición, no personas que acumulan bendiciones, sino canales de bendición, oportunidades donde Dios bendice nuestra vida, pero para poder bendecir a otros. Y a partir de ahí entonces es donde terminamos con una pregunta que hasta el momento no ha sido contestada y es por razones obvias. Porque entonces es, si ya no es por obligación, si ya no estamos obligados a dar, ¿por qué lo haríamos? ¿Por qué entonces nosotros vamos a dar? Y ahí es entonces donde usted puede hacerse esa pregunta, pero recuerde, ese es siempre el corazón egoísta, el corazón lleno de avaricia, tratando de zafar o tratando de esquivar la responsabilidad. Decía un pastor por ahí que entonces cada vez que alguien pregunta
sobre los diezmos y ofrendas, no es porque tiene la intención de dar más, es porque está viendo cómo hace para dar menos o incluso para evitar la responsabilidad de tener que dar. Y ahí es entonces donde hacemos esa pregunta, es, ¿por qué si ya no es necesario? ¿Por qué si ya no estamos obligados a hacerlo? ¿Por qué lo haríamos? Y la respuesta, más bien es otra pregunta. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué no nos daríamos la oportunidad de seguir viendo a Dios obrando en nuestra vida? ¿Por qué no lo haríamos para entonces poder ver cómo Dios usa la bendición que tiene para nuestra vida para bendecir también a otros a nuestro alrededor? ¿Por qué no haríamos algo que nace en nuestro corazón producto de esa obra transformadora que Cristo viene y comienza entonces en nuestra vida? ¿Por qué dejar eso que hay y que nace en nuestro corazón, muy dentro, que va más allá entonces de la apreciación, de la gratitud? Es algo que entonces simplemente vemos como una reacción natural de adoración, de alabanza a Dios, porque vemos todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquí estamos, recuerde, vamos a ir más allá del dinero. Estamos hablando de todas las bendiciones que Dios ha dado a nuestra vida. Bendiciones que cubren lo necesario, bendiciones que vienen a suplir nuestra necesidad, pero en abundancia, con generosidad, y además vamos a ver oportunidades para tener también extra, para tener adicional, para tener algo de sobra, para poder entonces compartir con otros. Si a partir de eso usted entonces sigue con ese pensamiento, es porque hay algo en su corazón, y por eso hemos conversado en el video anterior y lo vuelvo a reforzar en este. El dar no tiene que ver absolutamente nada con dinero necesariamente o exclusivamente. Tiene que ver con la actitud de su corazón para que como creyente usted pueda entonces responder en obediencia y responder en confianza ante la obra que Dios está haciendo en su vida. Y ahí es entonces donde lo puedo responder de esta manera. No me voy a capear, como dicen, o no voy a esquivar el responder. ¿Por qué entonces, si ya no es necesario, por qué si no tenemos que dar, por qué si no es necesario, ni estamos obligados a dar, por qué lo haríamos? Y es simplemente es porque entonces Dios te dice hoy, te voy a bendecir si confías en mí. Te voy a bendecir si confías en mí. Dese la oportunidad. Esto es algo que usted no va a creer hasta que no lo haga. Dese la oportunidad para que vea entonces cómo Dios le puede bendecir si usted confía plenamente en Él. No en su propia inteligencia, no en sus propias matemáticas, no en sus propios recursos, no bajo el principio de que usted va a administrar sus recursos. Es entendiendo que usted simplemente es un mayordomo del 100% de los recursos que Dios está poniendo en sus manos para suplir sus necesidades y a la vez poder bendecir a otros con ellos. Confía en Dios y Dios va a traer bendición, y eso es seguro. Y termino entonces con este pasaje de Malaquías, que en su contexto original, primero Dios entonces le está diciendo a su pueblo que ustedes dicen que me dan, que ustedes dicen que me honran, pero dice, ¿cuándo, Señor, te hemos robado? Y el Señor se vuelve y les dice, con mis diezmos y mis ofrendas. Y esto era cuando era necesario todavía el que lo hicieran, cuando era obligatorio, cuando estaban bajo el pacto de la ley de Moisés. Y entonces, bajo ese contexto, quiero que entendamos bien que era en ese contexto, pero me encanta lo que dice, porque vea cómo nos puede desafiar en nuestra aplicación hoy. El Señor entonces, después de darles esa exhortación donde les dice y les hace ver su error, donde no están dando lo que corresponde, ahorita entonces vea cómo le responde Dios. Verso 10, le dice a su pueblo, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Es decir, no roben, no me quiten, traigan lo que corresponde a los fondos del templo. Y así entonces dice, habrá alimento en mi casa. Y aquí es donde viene la parte que me encanta. Se vuelve Dios y les dice, pruébenme en esto, les dice el Señor Todopoderoso, y vean si no les abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y esto me encanta porque entonces es un pasaje que para aquellos que hoy todavía están luchando en su corazón con este asunto de dar generosamente,
Aquí es donde tenemos que ver ese llamado también de parte de Dios. Pruébenme en esto y vean a ver si no es que entonces incluso abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Aquí no necesariamente quiero entonces darle una promesa de que usted va a tener mucho. No, el asunto es que hay una promesa donde entonces Dios prometió entonces dar para cubrir la necesidad, dar generosamente y dar incluso para que usted tenga para ser generoso con otros, para incluso ayudar a otros, para incluso compartir con otros. Ese es el principio que hay detrás del dar con alegría. Y eso es lo que yo quiero dejar hoy en su corazón. No es un asunto de que doy porque voy a recibir. Es un asunto de entender que simplemente lo que hago lo estoy haciendo ya no por obligación, sino por una decisión de mi corazón. Lo que estoy haciendo no es entonces por cumplir con un porcentaje o por cumplir con un monto específico. Lo estoy haciendo porque entonces estoy dispuesto a dar generosamente y sacrificialmente. Y no solo el 10%, estoy dispuesto a dar y sacrificar el 100% de lo que tengo. ¿Por qué? Porque reconozco que todo lo que tengo proviene de Dios y de que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Seamos buenos mayordomos, seamos buenos administradores de los recursos de Dios y veamos que entonces al serlo, al ser buenos administradores, podemos estar confiados entonces de que el Señor va a suplir nuestras necesidades y de que el día entonces en que Él regrese y nos pida cuentas de qué hemos hecho con los recursos que Él ha puesto en nuestras manos, podamos escuchar estas palabras que hoy quiero atesorar en mi corazón. Siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel y por eso te pondré a cargo de mucho. Seamos buenos administradores, buenos y fieles mayordomos de los recursos que le pertenecen enteramente al Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por sacar el tiempito para ver esta segunda parte. Recuerde, si no lo vio y llegó hasta este punto primero, devuélvase, vea la primera parte de Dar con Alegría y luego entonces retome esta segunda parte para que también complemente con el principio de ser mayordomo, de mayordomía y los principios bíblicos de administrar correctamente los recursos de Dios. Nos vemos entonces en un siguiente espacio de formación.